Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a empezar desde el versículo 1. Voy a leer del verso 1 al verso 8. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió, y diga conmigo, Cristo murió por nuestros pecados. Diga conmigo, Cristo murió por mis pecados, según las Escrituras. Ahora versículo 4 dice: que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y ahora quiero que vaya al versículo 12 y sigamos leyendo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y por favor resalte este versículo. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. O como dice la Reina Valera: si Cristo no ha resucitado, vana es su fe y usted está muerto en sus pecados. Dígale al del lado: si usted no cree en la resurrección, vana es su fe y usted está muerto. Pellízquelo, pellízquelo. Gritó. Si usted no cree en lo que Dios hizo en Jesús, usted es un muerto que grita. Si usted no cree en la resurrección, usted simplemente es un muerto viviente. Tal vez en usted haya pensamientos y le dé hambre y trate de animarse, de comer, de vivir las cosas, pero definitivamente si usted no cree en la resurrección, usted está muerto en vida. Usted ya sabe cuál es su destino final: la condenación, el lago de fuego eterno. Y hoy, como creyentes, como cristianos, celebramos un día especial. Estos días, el viernes tenía la oportunidad y me puse a ver un poquito el periódico por internet. Y me llamó la atención nuevamente algo que siempre hacen en Filipinas. Todos los años lo hacen, pero cada vez que lo veo me asombro más de lo que el hombre es capaz de hacer tratando de alcanzar a Dios. Y la verdad es que usted y yo no hemos alcanzado a Dios. Dios nos alcanzó a nosotros. Dios es el que nos ha hablado a nosotros. Dios es el que nos ha inspirado a nosotros. Pero como el hombre tiene una necesidad ávida grande de Dios, lo busca de cualquier manera, aunque no sea la manera correcta. Y en Filipinas, ¿qué es lo que hacen todos los años los Viernes Santos? Hay una persona o varias personas, un grupo de personas que deciden ¿qué? Crucificarse. Y a mí eso me llamó profundamente la atención. ¿Por qué? Porque tratamos de revivir lo que hizo Jesús, pero de una manera incorrecta. La Biblia dice que Jesús murió una sola vez y para siempre. Y tal vez esta clase de sacrificios no son los sacrificios que Dios está esperando. ¿Cuál es el verdadero sacrificio que Dios espera de nosotros? Obediencia.
Si usted y yo creemos en la muerte y en la resurrección de Jesús, lo que Dios espera es obediencia a su palabra. Que usted y yo sujetemos esta carne que le encanta hacer todo lo opuesto a la palabra de Dios y que la ofrezcamos ¿qué? En sacrificio vivo. Pablo dice, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Y no crea que el diablo no aprovecha estos momentos. El diablo aprovecha siempre la Semana Santa para despertar en nosotros el espíritu de ¿qué? Del hombre religioso. Qué interesante es ver cómo el apóstol Pablo empieza con 1 Corintios capítulo 15. Ya Pablo les había predicado ¿qué? Un evangelio. ¿Y cuál era el evangelio? Y Pablo les dice, ojo, ¿cuál es el evangelio? Vamos al versículo número 3. Ya les transmití a ustedes lo que yo ya recibí. ¿Y quién se lo entregó a Pablo? El mismo Señor Jesucristo. Que Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Por qué Pablo estaba tan interesado en recordarle a la iglesia de Corinto esto? Porque la iglesia de Corinto estaba en un lugar especial. La iglesia de Corinto era un puerto marítimo en donde llegaban barcos del oriente, pero también era un paso necesario para venir desde Grecia. Y era un lugar en donde había mucha influencia filosófica y religiosa. Los grandes templos de los griegos estaban en la ciudad ¿de dónde? De Corinto. Ahí estaba el templo de Apolo. Así que era una ciudad religiosa. Y en medio de toda esa situación y en medio de toda esa mezcla de filosofías, de conceptos y de religiones, se empezó a meter dentro del cristianismo, dentro del concepto del evangelio que Pablo había transmitido a la iglesia, se empezó a meter una cantidad de mentiras. Y fue puesto en duda por muchas personas la muerte de Jesús. ¿No le parece algo similar a lo que vemos hoy? Personas, filosofías, doctrinas que dicen que Jesús simplemente fue castigado un tiempito en la cruz, que luego se bajó, se casó con María Magdalena y tuvo hijos e hijas. Hay gente que producto de estas fábulas, de estas mentiras, han hecho películas. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que vi una materia que se llamaba Cristología. Y el profesor que nos dio Cristología era una universidad de padres jesuitas. Y cuando fuimos a la clase, el profesor dijo, mire, esto es lo último que está en moda, en lo que está ahora prevaleciendo. ¿Qué nos entregó el profesor? Una película en donde mostraban la segunda parte después de la muerte de Jesús. Jesús nunca murió según la película. Y mostraban cómo había tenido hijas, hijos, y hablaban de la herencia de Jesús. Y por eso vienen libros o películas como El Código Da Vinci. ¿Lo ha visto? Usted hoy y yo debemos creer en la muerte. Jesús sí murió. Dígale al de al lado, Jesús sí murió. Murió en la cruz. Pablo lo dice. Murió por nuestros pecados. ¿Según qué? Según las Escrituras. También en este jueves o viernes santo, en un momento que encendí el televisor, vi que History Channel iba a mostrar las verdades no conocidas sobre la ficticia muerte de Jesús. Hablaban de que Jesús no había muerto. Simplemente vi los titulares porque yo no le doy cabida a eso. Porque la Biblia dice que Jesús murió según ¿quién? Según Pablo. ¿Qué dice el versículo 3 de 1 Corintios, capítulo 15? ¿Según quién murió Jesús? ¿Según qué? Las Escrituras. Y las Escrituras son la palabra de Dios. Esta revelación la escribió un hombre. Y Pedro dice, fueron hombres inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que usted no trate de buscar hoy explicaciones, entendimiento a través de libros, de la televisión, de programas. ¿Por qué? Porque nuestra confianza se debe fundamentar principalmente ¿en qué? En la palabra de Dios. Pablo dice murió. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan de que Jesús ¿qué? Murió. Y este primer punto recordatorio nos permite confirmar que nuestra fe debe estar fundamentada ¿en dónde?
en la Biblia. Todos los libros, mire qué interesante es esto. La revelación de la palabra de Dios es completa. Cuando Pablo estaba hablando, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, la Biblia no había sido compilada. Se estaban estructurando todos los libros del Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Corinto y le dijo, Él murió por nuestros pecados según las Escrituras, Pablo se estaba refiriendo a algo que había escrito el profeta Isaías. Y yo quiero que usted me acompañe a lo que escribió el profeta Isaías muchos siglos atrás. Pablo se estaba refiriendo al pasaje de Isaías capítulo 53. Para que usted vea lo que Dios ya había revelado al profeta muchos siglos atrás, antes de que ocurriera. Pablo les estaba hablando del pasaje del versículo 5 al versículo 12. Y mire lo que hizo Jesús por nosotros. Isaías 53:5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Ya estaban hablando, el profeta ya estaba diciendo, se estaba anticipando, hablando de la clase de muerte que padecería Jesús. Sobre Jesús recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos ¿qué? Sanados. ¿Qué tal que nosotros no creyéramos en la muerte de Jesús? Ninguno de nosotros podría declarar o reclamar ¿qué? Sanidad. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Yo quiero que usted se toque y diga, mi iniquidad. Y el que no sabe qué es la palabra iniquidad es pecado. Mi pecado recayó ¿sobre quién? Sobre Jesús, sobre alguien inocente. Y usted dirá, no, yo no soy tan pecador. Pero la Biblia dice que el que miente es mentiroso. Jesús dice que si tú codicias con los ojos a otra mujer, ¿eres qué? Adúltero. No necesitas tener una relación sexual para llamarte adúltero. Simplemente con codiciarla, anhelarla y desearla en tu corazón, ya eres un hombre adúltero. Todos estos pecados, el chisme, la ira, la envidia, los pleitos, las contiendas, la terquedad, ¿hay algún terco en este lugar? La necedad, ¿recayeron sobre quién? Sobre Jesús. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Ahí ve lo que le dice la palabra. No tuvo ¿qué? Descendencia. Jesús nunca se casó. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. ¿Quiénes eran los que lo acompañaban en la cruz? A los que se vieron la película Jesús esta semana, anoche, antes de anoche, La Pasión de Cristo. ¿Quiénes eran las personas que acompañaban a Jesús en el momento de ser crucificado? Malhechores. Uno empezó a insultarlo, a decirle, usted no es que era el Hijo de Dios, bájese y de paso nos salva a nosotros. Y el otro le dijo, mire, no sea descarado, nosotros merecemos estar acá, pero este hombre es inocente. Y le dijo, mejor cuando llegues a la casa de tu padre, acuérdate de mí. Y él le dijo, Jesús le dijo al hombre que estaba ahí, no te preocupes, que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Pero fue puesto entre los malhechores. La Biblia y la historia muestran que la crucifixión era una muerte ¿para quiénes? Para los malvados. Por eso la Biblia dice que maldito aquel que es colgado en un madero. Porque era una muerte ¿para qué? Para los malhechores. Dice, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, ¿lo obligó Dios a Jesús? Dios le dijo, usted tiene que ir, vaya. Él mismo se ofreció. Dijo, mi condición de Dios no es algo a lo que me debo aferrar. No hay nadie
en el mundo, en el universo entero, que pueda ofrecer el sacrificio perfecto. Por eso, Padre, yo me ofrezco por todos estos pecadores. Y nos señaló a nosotros. Y entregó su vida, ¿qué? En expiación. Expiar significa pagar la ira santa de Dios. Lo único que apaciguó la ira santa de Dios contra el pecado fue el sacrificio de Jesús. Y Jesús lo sabía porque Él mismo era Dios. Él es mismo Dios. Y dice, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Por eso dijo en la palabra, en la cruz dijo, consumado es, que significa terminado, acabado. La victoria es completa. Pero después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes. ¿Dónde está sentado Jesús hoy? A la derecha de Dios, en los lugares celestiales, en el lugar de los grandes. Y repartirá el botín con los fuertes. Así que diga, yo soy fuerte. Pero no porque usted sea un pesista profesional, sino porque Jesús nos hace fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Así que usted levante la mano y diga, yo soy pecador. Pero la muerte de Jesús me transforma y me convierte en una nueva persona. La muerte de Cristo me da identidad y me dice realmente quién soy yo. 12 cosas que hace la muerte de Jesús por mí. Y las voy a enumerar rápidamente. En primer lugar, la muerte de Jesús. Vea la importancia de creer en la muerte de Jesús. La muerte de Jesús dice que yo no soy alguien a quien el pecado domina. O sea, por medio de la muerte de Jesús, el pecado ya no me domina. La maldición de ser un pecador, de estar dominado por el pecado, se acabó. Así que usted puede decir hoy con libertad, yo soy alguien a quien el pecado no domina. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque antes ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Efesios 5, 8. Ahora somos ¿qué? Luz en el Señor. Así que usted puede hoy borrar de sus labios, yo no puedo, yo no soy, yo no cambio. Cuando yo conocí a Ana Milena, yo le decía, ya mire, yo llevo 23 años así, 24, 25, y yo no voy a cambiar. Y si no le gusta, pues búsquese otro. Pero el Señor me enseñó, Dios me enseñó que el Espíritu Santo cambia. ¿Por qué? Porque no somos dominados por el pecado. Usted no es dominado por las malas palabras. Es que yo soy una persona de malas palabras. Usted no es dominado por las malas palabras. Usted no es dominado por la envidia. Usted ya no es dominado por los celos, por la gritería, por la envidia, por la arrogancia, por el orgullo. Usted ya no es dominado por eso. Tiene que ejercer ahora el poder del Espíritu Santo. Pero usted ya no está dominado. Así que yo quiero que piense en ese pecado que usted no ha podido dejar. La lujuria de los ojos, el chisme, la maledicencia, los malos pensamientos, negativismo, terquedad, necedad. Piense en eso y háblele a ese pecado en esta mañana y dígale, usted no me domina. Pero dígalo por fe. Ahora no, nadie tiene pecados, ahora todos mudos. El temor, la duda, la incredulidad. Háblele hoy con fe y dígale, mire, usted hoy no me va a dominar más. Porque la Biblia dice que usted no tiene poder sobre mí. Porque la muerte de Cristo rompió el dominio del pecado sobre mí. La Biblia dice que sobre nosotros había un yugo de esclavitud. Usted era esclavo a eso. Era esclavo a la pornografía. Dígale hoy, no me va a dominar más. Usted era esclavo al adulterio. Dígale, no me va a dominar más. Usted era esclavo de la fornicación. Diga, no me va a dominar más. Usted era esclavo del traguito. Dígale, no me dominó. Me dominó hasta anoche, pero hoy ya no más. Háblele con autoridad, porque Jesús a través de su muerte nos ha dado autoridad para decir que el pecado ya no me domina. En segundo lugar, la muerte de Cristo me da identidad como hijo o hija de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios.
Pero solo aquel que reconoce la muerte de Cristo se puede llamar ¿qué? Hijo de Dios. ¿Y qué le pide uno al papá? Todo. Papá, quiero salir a comprarme unos zapatos. Tome, mijo. Papá, quiero cambiar el carro. Tome, mijo. Lo estoy hablando en fe. Si usted lo toma bien, si no, si está dormido, se la perdió hoy. Dígale al de al lado, se la perdió. Porque esta mañana el Señor me mandó un mensaje y me dijo, son tiempos, vamos a vivir un trimestre de cielos abiertos. Entonces me dijo, ustedes son mis hijos, pidan y se les dará, pero a los que son hijos. Pero hay una cantidad que todavía están dormidos de Semana Santa. Les pasó la Semana Santa y no se despertaron. A los que creen en su nombre, Él dice, pidan todo lo que quieran en mi nombre y lo recibirán. Estábamos por allá en una reunión y dijeron, pida la casa. Yo pedí una casa, le dije, Señor, yo quiero otra casa. Y el Señor me dijo, cielos abiertos. Así que usted pida, porque usted es hijo o hija de Dios. Pero solo aquel que cree en la muerte de Jesús, el que no cree, el que todo el tiempo está razonando, ¿será que sí? Es que vi el programa de History Channel, ahí vi los apócrifos, ahí vi el libro de Judas Iscariote, ahí está, pobre Judas, lo cogieron de bobo. El libro de Tomás, esos no son libros que el Señor ha reconocido. Estos, los que están aquí en la palabra de Dios, aquí los 66 libros, son los que Dios dijo que eran y son, punto. ¿Por qué razona tanto? ¿Por qué pide tanto de Discovery Channel? Mejor métase en la Biblia Channel y usted aprende más. Entonces no dude, usted es hijo de Dios, hija de Dios. Diga, soy hijo de Dios. En tercer lugar, la muerte de Jesús nos hace justos. ¿Qué significa ser justificado? Justificado significa que usted tenía una deuda. Usted en la Semana Santa excedió el límite de velocidad, la cámara sacó una foto, el policía le puso un parte, 260,000 pesos, si lo paga dentro de los próximos 5 días. No se preocupe que a mí no me pusieron parte, ¿oyó? Pero la Biblia dice que justicia o justificación es que otra persona paga los 260,000 pesos por usted. Usted está frente al juez, el juez dice usted es culpable. Pero de repente alguien abre la puerta y dice, mire, tome para que pague la penalidad del exceso de velocidad. Eso fue lo que hizo Jesús. Se paró delante del juez justo y le dijo, Padre, él no puede pagar, yo pago con mi sangre preciosa. Y por eso usted hoy y yo somos declarados ¿qué? Justos. Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, producto de la muerte de Jesús, usted está en paz con Dios. Sus relaciones se restablecieron. Eran relaciones rotas por el pecado de Adán y de Eva. Pablo lo escribe muy bien en Romanos capítulo 5 versículo 12, que por el pecado de un hombre llamado Adán entró la muerte. El pecado trajo la muerte y por cuanto todos pecamos, todos hemos conocido ¿qué? La muerte. Estábamos o habíamos perdido la paz con Dios, pero Jesús restauró nuestra paz, porque Dios es un Dios ¿de qué? De paz. El nombre de Jesús es príncipe de paz. Así que si usted está ansioso, usted debe hablarle a la ansiedad hoy, dígale, yo tengo un príncipe de paz. Mi rey, mi Señor, mi Salvador es príncipe de paz. Él lo dice en Juan 14:26. La Reina Valera dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. La Nueva Traducción Viviente dice, yo les doy un regalo que el mundo no les puede dar, paz en la mente y paz en el corazón. Pero eso no es para todo el mundo, porque esa paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Es solo para aquellos que deciden creer, porque mire lo que dice, es mediante la ¿qué? La fe. Y la fe no se basa en hechos. La fe se basa en la confianza de la palabra de Dios. Porque es muy fácil creer cuando uno ha visto cosas, pero cuando no han sucedido las cosas, ¿será que es fácil creer? No es fácil. Y ahí es donde juega el papel la fe. Esta semana oí algo, la fe se burla, se ríe de las imposibilidades. Eso es fe. Fácil cuando usted tiene la plata en el bolsillo. Fácil cuando usted está sano, pero cuando usted cree o cuando usted está enfermo y empieza a proclamar sanidad y no verla, ahí es lo complicado. O no tener con qué pagar la luz y dar los diezmos.
Eso es fe. Es por fe que se trabaja en esto. No es por vista, dice la palabra de Dios. Pero nosotros queremos ver para luego creer, como Tomás, ¿cierto? Resucitó el Señor Jesús. ¿Qué? Eso no resucitó. Yo primero, tengo que meterle los dedos ahí en las llagas. Y cuando llegó Jesús, ¿qué le dijo? Venga, mire, toque. Pero bienaventurado aquel que cree sin ver. Entonces diga, yo soy un bienaventurado. En cuarto lugar, la muerte de Jesús me hace un hombre libre. Diga, soy libre. ¿Libre de qué? Del poder de las tinieblas. Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14 dice que Jesús nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. El que no ha reconocido la muerte de Jesús, adivine quién es su papá. Dígale al del lado, el diablo. Usted está predicando conmigo, pero póngale ánimo. Es domingo de resurrección. Dígale, el diablo. Pero nosotros somos libres del poder de la oscuridad. El diablo ya no nos domina. Dígale al diablo, no me domina. Pero eso se muestra con los frutos. Por sus frutos los conocerán. Analice cómo estuvo su semana. ¿Cerca de Dios o se fue de descanso con el Señor también? Se alejó de Dios, ojo, porque somos libres, pero yo tengo que mostrar mi libertad. ¿En quién? En Cristo Jesús. En quinto lugar, la muerte de Jesús me dice que soy ahora aceptado por Dios. ¿Cuál es la mayor barrera del hombre hacia Dios? El pecado. Porque Dios tiene un atributo que se llama santidad. Y la santidad de Dios no permite el pecado. Por eso Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que pisas es un lugar santo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, mire, ojo, que sus pies lo han llevado a lugares de contaminación, a lugares que no me agradan. Y como Dios es un Dios santo, no acepta el pecado. ¿Y qué somos nosotros? Pecadores. David lo describió muy bien y dijo, en maldad nací yo, en maldad fui concebido, soy malo de nacimiento. Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero siempre termino haciendo lo malo. En mi mente hay una ley que es la palabra de Dios, pero en mi corazón está la naturaleza pecaminosa. Sabiendo que no debo hablar de otro a sus espaldas, lo termino haciendo y me deleito y lo disfruto. ¿Pero es por qué? Porque soy pecador. Pero el sacrificio de Cristo al morir en la cruz nos dice, ahora tú eres aceptado de Dios. A pesar de que sientes o de que sigues siendo una persona colérica, gritona, iracunda, chismosa, mentirosa, adúltera, codiciosa, avara, orgullosa, Dios te acepta así. Pero no es porque tú seas bueno, porque la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se jacte. En Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice Pablo, mire, la salvación no es por obras, para que nadie se jacte. Es por gracia, es un don de Dios. Y producto del amor de Cristo, hoy yo soy aceptado, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis fracasos, a pesar de mis equivocaciones, de mis metidas de pata, Dios me acepta. Porque Él me hizo en el vientre de mi mamá y me dio la esencia y me puso lo que Él quería que yo tuviera. Pero Él no quiere que usted siga siendo chismoso, mentiroso, ladrón, adúltero, orgulloso, vanidoso, impuntual, perezoso. Dios no quiere eso de usted. El hecho de que Él nos acepta no implica que no haya cambio en nuestra vida. Porque hay muchos que se acomodan y dicen, si ya Cristo me salvó, si ya Él pagó por todos mis pecados, yo puedo hacer lo que yo quiera, y se ponen de pie y se paran sobre la cabeza, como dicen por ahí, y hacen todo lo que a ellos les parece porque Cristo ya murió por mis pecados. Ojo, no malinterpretemos la palabra de Dios, porque el que la malinterpreta es el diablo. El que la saca de contexto es el diablo. Por eso la gente busca sectas como Creciendo en Gracia, porque qué rico que le digan a uno que usted puede tener 10 mujeres y Dios ya lo perdonó. Aleluya, gloria a Dios. Si hoy no me gusta esta, me voy con la otra. Y se pegan de ese pasaje. Y la Biblia dice, ojo, eres aceptado, pero tienes que vivir una vida en santidad. Sin santidad nadie lo puede ver. Tito capítulo 3 versículo 7 dice, así
lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dios te acepta, te ama como tú eres, pero Él tiene una fotografía en el cielo de ti y de mí con una persona totalmente distinta al momento en que tú lo conociste a Él. Porque Él quiere que el Espíritu Santo gobierne en ti. Y Él desea que el Espíritu de Dios gobierne en ti para que se produzca ¿qué? La transformación. Y llegues un día a ser de la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Si sigues batallando con el mismo pecado hace 15 años, está perdiendo el tiempo. Algo está pasando en usted. Y no se está beneficiando de la muerte de Jesús. En sexto lugar, dice la Biblia que la muerte de Jesús me hace santo. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos ¿qué? Santos. ¿Qué significa santidad? Santidad significa apartado para Dios. Así que mírese muy bien y diga: yo soy santo. Y si no, ahora que llegue a su casa, usted se va a mirar al espejo y va a decir: yo soy santo, he sido llamado a ser santo, he sido escogido por Dios para ser ¿qué? Santo, apartado para Dios. Dígale: yo soy apartado para Dios. Usted no es apartado para andar de parranda, usted es apartado para estar ¿qué? En la casa de Dios haciendo la voluntad de Dios. Santo. Posicionalmente, cuando aceptamos la muerte de Jesús, me convierto en una persona que santa, ya soy santo. Pero ahora tengo que vivir una vida día a día ¿qué? En santidad, esforzándome. Porque el espíritu que yo tengo no es un espíritu de cobardía. El espíritu que yo tengo, que se llama el Espíritu de Dios, es un espíritu de poder. Él es el que me ayuda a controlar la lengua. Él es el que me ayuda a controlar los ojos. Él es el que me ayuda a controlar el corazón pernicioso, avaro, codicioso. Es el Espíritu de Dios el que me ayuda a vivir una santidad posicional, pero también una santidad ¿qué? Diaria. Porque la santidad perfecta la alcanzaremos el día que Él nos llame a su presencia y seamos transformados. Mientras usted y yo vivamos en este cuerpo corrupto, porque este cuerpo es corrupto. A este cuerpo le gustan las cosas carnales, ¿o no? ¿Le gusta la buena comida o no? ¿Le gusta el caldo de ojo? A ver, hombre, ¿no le gusta el caldo de ojo? Pasa una niña linda y usted, ¡wow! ¿Le gusta? Y siente placer. Sentimos placer al hablar de otros, nos deleitamos. Es delicioso a la carne. ¿Cuánto le costó levantarse hoy para venir a la iglesia? Porque su carne estaba cómoda ahí durmiendo. Qué pereza tan rica, y es domingo de resurrección. Gloria a Dios. Porque a la carne le gusta. Pero el Señor dice: sean santos, porque yo soy santo. Uno se parece al papá. Uno camina como el papá. Uno habla como el papá. Uno gesticula como el papá. Y el papá anhela que su hijo se parezca ¿a quién? A él. Y Dios quiere que usted y yo nos parezcamos a él. Por eso sea santo. Dígale de al lado, le figuró. Santo, santo. En séptimo lugar, la muerte de Jesús nos hace vencedores. Me gusta lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted tiene victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte. Porque usted, aunque muera, vivirá. Jesús lo dijo: si tú crees en mí, aunque mueras, vivirás. Vivirás. Somos más que vencedores en la muerte. Sobre el pecado. O sea, cuando la gente llega y me dice: ay, es que yo no he podido con este pecado. Usted no ha ejercido el poder de aquel que lo amó. Usted no ha ejercido ese poder, porque Dios nos llama a ejercer poder. Le ha entregado a usted autoridad. Jesús le dijo: mire, le doy autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado ¿en dónde? En el cielo. Pero vemos cristianos pusilánimes por ahí que no ejercen ¿qué? El principio de vencedores, el principio de autoridad que han recibido de Cristo Jesús. Siguen siendo la misma persona. ¿Y usted por qué sigue saliendo con otra mujer? No, lo que pasa es que ay, yo no he podido con este pecado. Entonces le digo: usted no es vencedor.
Usted no se ha apropiado del beneficio de la cruz, de la muerte de Cristo. Porque yo tengo que dominar la carne. ¿Cómo se domina la carne? Haciendo que el espíritu crezca para que se sujete la carne al espíritu. ¿Quién recibe el mensaje del Espíritu Santo? Mi espíritu. Mi espíritu le habla a mi mente, a mis emociones y a mi voluntad. Mi mente, mis emociones y mi voluntad tienen que hablarle ¿qué? A la carne. Hay que cambiar el proceso de las cosas. No sé si usted ha visto los flujogramas de procesos. Hay un flujograma del hombre carnal. Las cosas que ve le mandan estímulos a la mente, al corazón y a la voluntad y lo llevan a hacer ¿qué? Lo malo o lo que se dice pecado. Ese es el flujograma errado. El flujograma correcto es el Espíritu de Dios le da información a su espíritu y su espíritu le habla a la mente, su espíritu le habla al corazón, le habla a la voluntad y del alma sale información a la carne y la carne se sujeta porque el espíritu está dispuesto pero la carne no. Hay una lucha y Pablo dice hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y en medio de esos dos adivine quién está, sus emociones, sus pensamientos y su voluntad. Y usted se la pasa así. Pero si usted está pegado al Espíritu Santo, usted es una persona vencedora. Porque el Señor dijo, no salgan de aquí de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes ¿qué? El Espíritu que les va a dar ¿qué? Poder, poder, dígale al de al lado, poder. ¿Por qué un cristiano no vive vidas poderosas? Porque no tiene relación con el Espíritu Santo. Si usted sigue batallando con el mismo pecado es porque usted no tiene poder. En otras palabras, se olvidó del Espíritu Santo. Obtuvo la salvación y se conformó con lo poco. No quiere ser una persona de impacto. No quiere ser una persona de influencia. La Biblia dice que el reino de los cielos avanza contra viento y contra marea. Y avanza con aquellos que se llaman violentos. O con aquellas personas que son ¿qué? Guerreras, berracas. El reino de los cielos es para los berracos. Dígale de lado, es para los berracos, no para los cobardes. Así que usted tiene que ponerse las pilas y diga, yo soy vencedor. En octavo lugar, la muerte de Cristo nos hace parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 19 dice que por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que usted al de al lado dígale, usted es mi familia. Y uno por la familia hace lo que sea. Así que aproveche y sáquele el almuerzo, sáquele la cena y dígale, invíteme, porque somos familia. Eso sí les gustó, ¿verdad? El almuerzo. En noveno lugar, la muerte de Jesús me hace una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí que ha llegado todo lo nuevo. Como dice la Nueva Versión Internacional, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Diga, ha llegado lo nuevo. Llega un trimestre nuevo. Muy bien para los que lo tomaron. Los otros estaban fuera del lugar. Lo voy a volver a decir a ver si usted se conecta. Lo viejo ha pasado. Llega un trimestre nuevo. Pero eso es para aquellos que deciden creer en la muerte de Jesús y vivirla. Porque cuando yo creo en la muerte tengo que vivirla. Soy nueva criatura. En décimo lugar, la muerte de Jesús me hace salvo. Y mi nueva casa es el cielo. ¿Tiene usted certeza de eso? Si yo le hiciera una pregunta hoy, si usted se muere hoy, ¿a dónde va a ir? Usted me podría responder con certeza mirándome a los ojos sin dudar, porque los ojos revelan la verdad. Y uno hay personas que le preguntan, bueno, llevas tantos años en la iglesia, si hoy mueres, ¿a dónde vas? Y no dijo nada. Bueno, yo creo que diga, si yo me muero hoy me voy para el cielo. Soy salvo. Soy salvo.
Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. El regalo de Dios me lleva hoy al cielo. Pero mientras llegue ese día voy a vivir acá, como dice el punto número 11. Soy próspero. Cristo me hace próspero. Segunda de Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ¿qué? Ricos. Entonces destruye ese argumento falso de que el cristiano es pobre. ¿Por qué no quiere ser cristiano? Ay, es que todos los cristianos son pobres. Es que Dios no quiere que yo estrene carro. Ay, es que Dios no quiere que yo me mude del barrio en donde he vivido toda la vida. Es que Dios no quiere que yo vaya a estudiar al exterior. Es que Dios dijo que yo hiciera votos de pobreza. Dios quiere que usted no ponga su esperanza en las riquezas, pero usted tiene todo el derecho y tenemos toda la herencia de un Dios que rico. Así que usted tiene todo el derecho a ser que una persona próspera. Amén. El que quiere casa tiene derecho a una casa. Amén. El que quiere un carro nuevo tiene el derecho a tener un carro nuevo. Amén. No tiene nada de malo. Hay gente que no quiere comprar el carro que van a decir en la iglesia. Sí, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir usted el día que yo llegue en mi carro nuevo? No va a decir nada. Diga: gloria a Dios, el Señor se glorificó. Amén. Diga: ahí estaba la unción del trimestre y el Señor le dio el carro nuevo. No, no faltará el que diga: mira, ahí van los diezmos. Se hizo pobre para que yo fuera rico. Dígale al de lado: yo soy rico. Todo lo que pida mi papá, el dueño de los montes, de los collados, mi papá es el dueño de las fincas, mi papá es el dueño de las empresas. Hace muchos años, en el 2004, una noche en oración, yo le dije a mi papá el de arriba, el santo, le dije: papá, tú que eres el dueño de todas las empresas, yo quiero ir a trabajar al Cerrejón. Y el Señor me dijo esa noche: hecho, yo te voy a llevar al Cerrejón. Pero como uno empieza ahí en su incredulidad, ¿será que si era del Espíritu? Y le decía a Ana: mira, yo no vuelvo a orar con usted, no vuelvo a orar con usted. Pero el Señor después otra noche me habló a través de otra persona y me dijo: el Señor te va a llevar a esa empresa. Tiempo después, unos meses después, como 7 meses después, me llevó el Señor al Cerrejón y me dijo: aquí está. Y Dios me dio la oportunidad de decirle no al Cerrejón, porque estaba en otro puesto mejor, en otro lugar mejor. Pero esa es la prosperidad de Dios. Usted tiene derecho a pedir, pero uno tiene derecho a pedir cuando uno ha dado. Cuando uno no le ha dado nada a Dios, cuando uno no ha ofrecido sacrificios a Dios, usted no pida nada, porque los cielos se cierran. Esta mañana el Señor nos decía: hay cielos abiertos para aquellos que decidieron ofrecer un sacrificio en esta mañana. No es para todo el mundo. Esta unción no es para todo el mundo. El que pudo haber venido y no vino se la perdió. Porque usted podía haber estado en vacaciones, usted podía estar descansando, pero anticipó su regreso para recibir algo de Dios en esta mañana. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Hay tiempo para descansar, tiempo para reír, tiempo para trabajar, pero tiene que haber siempre un tiempo para Dios. Y Dios dijo: hoy tengo una unción nueva para aquel que dispuso su tiempo para mí, para recordar lo que yo hice por medio de mi Hijo Jesucristo. Así que lamentablemente el que no vino se perdió la unción. Por más de que quiera untarse de usted, eso no va a salir, porque la unción es específica y es puntual para esta mañana. Así que dígale del lado: gracias, Señor, me convenciste y hoy soy próspero. Pida, dígala, dice la palabra: pida en esta mañana, para que después testifique, para que usted se suba a esta plataforma, a este atril y diga aquí: mire, yo pedí en esa mañana y el Señor dio. Pida, sin temor, pídale. El Señor me dijo: dígale que pidan, pida, que quiere pedir, pida sin miedo, pida. Amén, pídalo.
Pídalo sin dudar. La Biblia dice que si crees, Él te lo va a dar. Pida sin dudar en esta mañana, porque se está levantando una unción poderosa ahora. En el nombre de Jesús, Dios está abriendo los cielos, los mismos cielos que abrió cuando Jesucristo resucitó. Porque cuando Él murió, los cielos se cerraron y llovió. Pero cuando Jesucristo resucitó, los cielos se abrieron y salió el sol. Hoy sale el sol sobre tu vida en el nombre de Jesús, porque tú eres rico. Tú eres rico. Pídele. ¿Sabe qué me dice el Señor? Hay alguien que tiene una moto en este lugar y está como: Señor, ¿te pido el carro o una moto? Pida el carro, le dice el Señor, pídalo. Dios le está dando una oportunidad. Usted que toda la vida ha andado en moto, Dios le está diciendo: usted quiere un carro, pero no lo pida viejito. Señor, con uno 2008 me conformo. No. Dígale: Señor, yo quiero uno 2014. Pídaselo ahí. Porque Dios me está diciendo que usted está pidiendo ahí cositas. No levante la mano el de la moto, pero eso es para usted, ¿oyó? Tremendo. Y en último lugar, la muerte de Jesús me hace sano. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes son sanos. Diga: yo soy sano. Yo soy sano. De ahora en adelante, y aprendí esto, cuando me da dolor de cabeza, antes de tomarme el Advil, el ibuprofeno, el Dolex, le digo: Señor, soy sano. Y después, si quiere, tómese el Advil, el ibuprofeno, pero usted es sano porque Él llevó sus enfermedades ¿a dónde? A la cruz. Entonces, ¿vale la pena creer o no vale la pena creer en la muerte? Pero Pablo no termina ahí. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Pablo no termina ahí. Le dijo: lo primero que quiero recordarles es la muerte. O sea, sí murió. Los discípulos lo testificaron. Los evangelistas lo testificaron, lo escribieron. Murió. ¿Cierto? Y dice en el versículo 4: fue sepultado. Y luego Pablo dice: pero resucitó al tercer día, según que las escrituras. Las escrituras nos testifican de la muerte, pero las escrituras también nos testifican de la resurrección. Isaías capítulo 53 es la palabra profética de la muerte. Pero Oseas capítulo 6 versículo 2 es la palabra profética de la resurrección del Señor Jesucristo. Mire lo que escribió el profeta Oseas: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La Biblia habla de la muerte, pero la Biblia también nos habla de la resurrección. Y si a usted le agrada buscar en History Channel, Discovery Channel y en todos los channels, la Biblia Channel dice que a Jesús lo vieron muchos. Lo vieron las mujeres que fueron a arreglar su cuerpo la mañana de resurrección. Luego esas mujeres le avisaron a Pedro y a Juan. ¿Quién le ganó la carrera a quién? ¿Pedro o Juan? ¿Quién ganó? Llegó primero Juan. Y entró, y Pedro miró a lo lejos, y luego también Pedro entró y miró y vio que el cuerpo no estaba. Regresaron a donde los discípulos. Pero Jesús les había dado un mensaje y les dijo a las mujeres: vayan y díganles que nos vemos allá en Galilea. Voy a ir caminando. Y en el camino a Emaús se le apareció a 2 discípulos que iban como tristes, cabizbajos. Luego se les apareció a los discípulos. ¿Quién no estaba esa mañana? Tomás. Luego a la semana se le apareció a los discípulos. Ahí sí, ¿quién estaba? Tomás. Pero la Biblia también nos dice que después se le apareció a muchos, incluyendo hasta 500 personas. Y Pablo les dice: mire, si no me creen a mí, allá en Jerusalén, allá en Israel, hay gente que todavía vive, que lo vio, testigos oculares de la resurrección. Porque se habían infiltrado mentiras acerca de la resurrección. Hay gente que cree en la muerte de Jesús, pero hay personas que no creen en la resurrección. Y resulta que la muerte y la resurrección van de la mano. Si no creemos en la resurrección, jamás se podrá apropiar de los beneficios de la muerte de Jesús.
Porque la resurrección es la confirmación de lo que pasó en la cruz. Si no hubiera sido una muerte ahí, infructuosa. Pero la resurrección es la confirmación de que yo me puedo apropiar de los beneficios de la muerte de Jesús. Si usted no cree en la resurrección, no proclame que usted es rico. No proclame que usted es una persona que tiene sanidad. No lo proclame, porque está viviendo de un evangelio incompleto. Los discípulos, los primeros apóstoles, ¿de qué predicaban? La muerte de Jesús. Pero también predicaban de la resurrección y de la segunda venida del Cristo. Esos eran los puntos centrales del evangelio. La doctrina básica de la iglesia primitiva se fundamentaba en eso: la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Y con eso alcanzaban personas de una forma espectacular. ¿De qué debemos hablar nosotros hoy? De la muerte, pero también de la resurrección. Primera de Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Si no creemos en la muerte y si no creemos en la resurrección, usted es un condenado. Usted se va a ir al infierno, no hay nada más que hacer. Pero aquellos que creen, y Pablo lo dice en Romanos capítulo 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Pero necesitas creer en el corazón. 5 cosas que pasan si usted no cree en la resurrección. Si usted no cree en la resurrección, no tiene salvación. Eso es lo primero. Romanos 10:9, ya lo dije, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Si no cree en la resurrección, usted no es salvo. Apague y vámonos. En segundo lugar, si usted no cree en la resurrección, no sería una persona justificada. No podría estar delante de Dios en paz. Romanos 4:25 dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si no cree en la resurrección, usted no es justo. No tiene derecho a ser llamado hijo de Dios. No es heredero ni coheredero. Su nación no es el cielo. A usted lo llamarían extranjero, advenedizo, no hijo de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, aquí estaríamos en una carrera de ratas a ver quién hace más obras buenas para comprar más parcelas en el cielo, más hectáreas. Pero la Biblia dice: no es por obras. No es por obras. No crea que porque usted vino hoy y levantó las manos. Dígale: no es por eso. No es por obras, es la misericordia de Dios. Usted no tendría un nuevo nacimiento si no cree en la resurrección. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y cuando yo leí este pasaje le dije: gloria a Dios en los cielos. Gloria a Dios por la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque si no fuera por la resurrección, seguiría siendo el mismo amargado de hace años. Gloria a Dios por la resurrección, porque si no, seguiría siendo el mismo tacaño de antes. Gloria a Dios por la resurrección, porque si no, seguiría siendo el mismo mentiroso, adúltero, borracho. Gloria a Dios por la resurrección. Y diga usted: gloria a Dios por la resurrección. Porque si no, ¿usted qué sería? ¿Qué seguiría siendo usted? ¿Un resentido? ¿Un terco? ¿Un mal hablado? ¿Un mal pensado? ¿Un negativo? ¿Qué seguiría siendo usted? Gloria a Dios por la resurrección. Porque el poder que levantó a Cristo es el poder que ahora está en mí. Por eso podemos decir lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos gusta decirlo cuando necesitamos algo fuerte: todo lo puedo en Cristo. Pero ¿por qué no sujeta esa lengua chismosa y le dice: todo lo puedo en Cristo? ¿Por qué no sujeta esas emociones negativas y le dice: todo lo puedo en Cristo? Esos pensamientos negativos.
destructivos y diga: todo lo puedo en Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría poder. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Entonces sería una persona sin poder. No podría hacer nada. No podría enfrentarse a ningún problema. ¿Cómo nos enfrentamos a los problemas? Con el poder del Espíritu Santo. Los gigantes que usted enfrenta, sus miedos, sus temores, sus preocupaciones, sus tribulaciones, sus aflicciones, solos, lejos del poder del Espíritu Santo, son horribles. Yo tuve una vida antes de conocer al Señor en donde mis problemas eran grandes, y estar uno solo, eso es horrible. Pero Jesús dijo: yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y tengo problemas, pero no estoy solo. Tengo al poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Tengo al Espíritu Santo de Dios. No estoy derrotado, porque creo en la resurrección, y ese mismo poder está en mí para ayudarme a vencer las tribulaciones. Las aflicciones de este tiempo no se compararán con la gloria que ha de venir. ¿Hay aflicciones? Sí. ¿Hay tribulaciones? Sí. Pero la frustración no es lo que me va a ganar a mí la carrera, porque tengo un espíritu de poder. En cuarto lugar, si yo no tengo, o si yo no creo en la resurrección, no tengo autoridad. Lucas 10:19 dice: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del maligno, y nada les podrá hacer daño. Así que usted, si no cree en la resurrección, el diablo le está dando una juguetera. Pero como yo tengo autoridad, en el nombre de Jesús, el demonio y sus huestes de maldad se sujetan, porque es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre poderoso de Jesús, no soy yo. Hasta los endemoniados hoy van a salir aquí libres, porque se sujetan ahora al nombre de Jesús, porque hay autoridad. Podemos beber cosa mortífera. Usted pudo haberse tomado un mondongo viejo y no va a morir. Dígale al de al lado: no voy a morir del mondongo viejo ni el pescado viejo ese. No voy a morir. Y quinto, usted podría decir, no podría decir que va a vivir por la eternidad con él. Juan 11:26 dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Apocalipsis 1:18 dice: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Al infierno. Combate cara a cara con Satanás y sus huestes de maldad. Y adivine quién salió vencedor: Jesús. Y él tiene las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Y por eso en el tiempo final, cuando Jesús venga a hacer el juicio sobre la tierra, dirá: salvo, condenado. Porque él es el único que tiene las llaves para echar la gente allá o llevarlos al paraíso. Él es el único. Así que hoy decida creer mejor. ¿Cree en la muerte? Crea en la resurrección. Pero esto se muestra ¿qué? Con fruto. La única condición para vivir una vida de resurrección es hacer lo mismo que hizo Jesús. Primero murió. ¿Usted quiere disfrutar de la resurrección? Muera. Y Jesús dice: el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue no se puede llamar mi discípulo. Muera hoy al ego, a la carne, a la independencia, a la autosuficiencia, a la vida egoísta. Crucifíquese. Semilla que no muere, semilla que no da fruto. Si usted no muere a lo que usted cree que es justo, perfecto, honorable, usted no va a dar fruto. Yo necesito morir. Yo necesito morir. Pregúntele al Espíritu Santo en qué necesita morir usted. De pronto en ser menos, una persona que aparece menos. Dios quiere que usted aparezca menos, que calle más, que piense más lo que va a decir, que sea más generoso. Porque el que siembra escasamente cosecha escasamente, pero el que siembra con generosidad recogerá ¿qué? En abundancia. Piense esto: ¿qué tal que el Señor le diga: yo quiero que mueras hoy a ser un criticón?
¿O qué tal que Dios le esté diciendo, usted sabe que muera la racionalidad? ¿Por qué pregunta tanto? ¿Por qué exige tanto veredicto? ¿Por qué se parece tanto usted a los fariseos? Dígame con qué autoridad hace usted eso. Entonces dígame usted con qué autoridad bautizaba a Juan. No sabemos, entonces yo tampoco les digo. Les dijo Jesús. ¿Qué necesita usted morir hoy? ¿A su pereza? ¿A qué necesita morir hoy? Para empezar a disfrutar de la resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Si no creemos en la resurrección, no podemos creer en la muerte.